Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la nueva medida del Congreso para reactivar la cotización por ingresos reales de los autónomos. Y es que, amigos, vuelve pues como estas noticias de verano, ¿no? La iniciativa de intentar reactivar esa propuesta que había de cotizar para los autónomos por ingresos reales. A mí nunca me gustó la medida y bueno, se vende como una medida de justicia social, ya que bueno, pues si un autónomo gana mucho, pues que cotice mucho, y si gana poco, pues que cotice poco. Pero claro, cuando se nos vende todo este tema de la justicia social, no estamos teniendo en cuenta otra serie de factores que influyen a los autónomos. Y es que un autónomo como tal es un empresario, y como empresario pues está viviendo con una serie de riesgos e incertidumbres que un trabajador por cuenta ajena pues tiene mucho más limitadas. ¿Qué es fundamentalmente lo que no nos gusta de esta cotización por ingresos reales? Pues que nos está dando la sensación de que lo que buscan desde ciertas posiciones políticas es hacer desaparecer la figura del autónomo. Y bueno, nada más lejos de lo que marca la economía y las tendencias en el resto del mundo, y es que vamos a ir hacia una sociedad de autónomos, de autoempleados, de trabajadores por cuenta propia, y vamos a ir saliendo de esos esquemas más rígidos del trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, aquí pues lo que buscamos es bueno, pues convertir a ese autónomo al final en un trabajador por cuenta ajena, es decir, con las limitaciones que puede tener un trabajador por cuenta ajena, y eso sí, manteniéndole el riesgo que tiene que asumir a la hora de fijar esos ingresos que va a tener cada mes. Y amigos, como noticia serpiente de verano que se repite, tenemos otra vez que el Congreso quiere volver a estudiar la cotización por ingresos reales para los autónomos. Bueno, a mí me parece que es una medida que, primero, no entienden cómo funcionan los autónomos. Segundo, no entienden la complicación técnica que esto va a tener para la seguridad social, para poner esto en marcha. Y tercero, al final lo que hay detrás de todo esto es acabar con la figura empresarial del autónomo. Y es que, bueno, pues para muchas formaciones políticas esto del autónomo tendría que ser algo a extinguir. Sin embargo, la tendencia económica, lo que pasa en otros países, es totalmente diferente. Es decir, al final hacia donde vamos es hacia una sociedad de freelance, de autónomos, de autoempleados, que bueno, pues tienen mucha más libertad para elegir dónde trabajan, en qué condiciones, cuántas horas, y es verdad que tienen muchos más riesgos que tienen que asumir y que, bueno, pues a partir de ahí, con menos certidumbre, también tienen más posibilidad de tener beneficios. Bueno, pues una de las herramientas fundamentales que tiene el autónomo para ajustar ese riesgo con los ingresos y con la situación de cada momento, muy importante, es esa cotización elegida. Y bueno, es cierto que eso hace que pues, el 90% de los autónomos coticen por el mínimo, pero es que seguramente si tuvieran que cotizar por más del mínimo, pues no les saldrían las cuentas. Muchas veces ya no les salen, con lo que, bueno, es una medida que nos parece, nos la venden como de justicia social, porque el que más gana, más cotiza a la seguridad social, y nos dicen como los trabajadores por cuenta ajena. Ya. Pero es que un autónomo no es un trabajador por cuenta ajena, no tiene esas medidas de seguridad que tiene un trabajador por cuenta ajena. Y entonces nos dicen, pues démoselas. Bueno, pues entonces ya no tendremos autónomos, sino que tendremos solo trabajadores por cuenta ajena. Y en un país como España, pues tú me dirás, ¿quién genera riqueza y quién crea puestos de trabajo? Pues los autónomos y las pymes. Si nos hacemos todos trabajadores, lo vamos a tener muy complicado. Primer argumento que nos suelen dar para esto de la cotización por ingresos reales: la justicia social. Nos dicen que, claro, a cuanto más gane un autónomo, pues más tendría que cotizar. Y además nos dicen, como un trabajador por cuenta ajena. Bueno, es que un autónomo, primer punto, no es un trabajador por cuenta ajena, ni queremos que sea un trabajador por cuenta ajena, porque para eso ya tenemos los trabajadores por cuenta ajena. Con lo que el autónomo es otra cosa y necesitamos que los políticos entiendan
cuál es la figura del autónomo y cómo vive un autónomo bueno, pues en esa incertidumbre y cómo necesita herramientas flexibles que le permitan ajustar los costes lo máximo posible, porque sí que es verdad que unos meses puedes tener cierto beneficio, pero el mes siguiente tienes pérdidas y, sin embargo, ese mes también tienes que comer y tienes que llevar dinero a casa, con lo que importante que conozcamos cuál es la figura del autónomo. Cuando hablamos de esa justicia social, pues siempre se pone el ejemplo de es que hay autónomos que ganan 100.000 euros al año y cotizan por la base mínima. Bueno, pues algún caso habrá. La mayoría, con datos en la mano, lo que consiguen de beneficio en muchos casos no llega ni al salario mínimo interprofesional, con lo que realmente, bueno, es más una medida de cara a la galería, en la que bueno, pues se vende que esos autónomos que facturan cientos de miles al año pues van a tener que cotizar más a la seguridad social. Bueno, yo no creo en este argumento de la justicia social porque me parece que no es real. Es verdad que el que gana 100.000 euros al año pues normalmente estará cotizando bastante más, si no el máximo, porque bueno, pues lo que le interesa es pues además tener esa pensión, si se supone que vamos a tener esa pensión, y bueno, pues al final, como medida para el futuro, pues puede estar cotizando, o normalmente está cotizando, por encima de ese mínimo. Al final, los que cotizan por el mínimo son los autónomos que bueno, pues tienen el tema bastante justo, y una cotización mayor pues les destrozaría completamente su cuenta de resultados. Segundo argumento, bueno, pues también nos dicen que como se va a pagar en función de los ingresos, pues que tampoco hay mayor problema. El que gane mucho va a pagar más y el que gane menos pues va a pagar menos. Y nos vuelven a decir, como los trabajadores por cuenta ajena, y nosotros volvemos a repetir, un autónomo no es un trabajador por cuenta ajena y no queremos que lo sea, y la idiosincrasia y los problemas que tiene un autónomo no tienen nada que ver con el trabajador por cuenta con el trabajador por cuenta ajena. Porque es que estamos hablando que el autónomo al final tiene unos ingresos inciertos y lo que tiene que conseguir es tener gastos variables o gastos muy reducidos que le permitan acoplarse financieramente a cómo funciona su negocio. Claro, cuando nos dicen que el que menos gana, menos va a cotizar, nos parece bien, pero lo que no nos parece bien es que le quiten al autónomo la posibilidad de decidir eso. ¿Por qué? Pues porque con esa posibilidad de decisión es el autónomo el que está renunciando a ciertos derechos en el futuro sobre su pensión para invertir ese dinero en el negocio ahora, para que ese negocio crezca y para que el día de mañana pues, bueno, pues tendrás una pensión por la que has cotizado, pero también pues tendrás un colchón, unas inversiones o cierto dinero ahorrado que te permitirá vivir. Y al final el autónomo quiere esa responsabilidad, porque si no, no sería autónomo, sería empleado y bueno, pues tendría esa cotización por parte de la empresa y ese salario fijo a final de mes. Recordemos que el autónomo no tiene un salario fijo. El autónomo gana la diferencia entre los ingresos y los gastos en cada mes. Y muy importante, un mes uno puede haber ganado 1.000 euros y el mes siguiente no ganar absolutamente nada o incluso perder 1.000 euros. Y todos los meses el autónomo tiene que comer. Con lo que al final necesita que los gastos fijos estén muy acotados y que, bueno, pues que ese beneficio, imaginemos que ganó 1.000 euros y tiene que cotizar este mes ya por 1.000 euros, tiene que pagar esa cotización a la Seguridad Social cuando este mes no ha ganado 1.000 euros, ha perdido. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer de manera anual? ¿Se va a regular? ¿Se va a hacer cada ciertos meses? ¿Hay posibilidad de hacerlo con todos los autónomos? Porque es algo que parece imposible en muchos tipos de autónomos, determinar cuál es ese beneficio real y que además bueno, pues hay algún mecanismo de compensación, porque igual que un autónomo un mes gana 20.000 euros, pues igual al mes siguiente pierde 100.000. Con lo que no puede haber una manera que obligue al autónomo además a pagar esos seguros sociales cuando en ese mes pues no tiene liquidez. Así que a ver cuál es ese mecanismo que nos da la sensación de que va a ser un mecanismo que, bueno, pues acostumbrados a cómo se hacen las cosas, que no va a tener en cuenta la problemática real de cada tipo de autónomo, que son muchos,
lo hemos dicho muchas veces, los autónomos son un cajón desastre donde se mete absolutamente todo lo que no tiene ubicación clara. Y claro, ahora tomar medidas para este cajón desastre es muy complicado. Tercer argumento. Bueno, pues se nos dice que esto de la cotización por ingresos reales, pues en el fondo va a beneficiar al autónomo porque va a garantizar el Estado que va a tener ciertos derechos cuando se jubile. Bueno, pues esto de verdad que no se lo cree nadie, porque ahora mismo, y todos lo sabemos, las pensiones están en entredicho. Y claro, si nosotros cogiéramos a los trabajadores por cuenta propia y les dijéramos, oye, mira, esto es lo que paga la empresa por tu cotización a la Seguridad Social, que suele ser bastante dinero, va en función de lo que gana cada trabajador, pero estamos hablando de cotizaciones importantes que tiene que pagar la empresa por el trabajador. Esa diferencia entre el dinero que cobra el trabajador y el dinero que tiene que pagar la empresa es una parte importante. Si cogemos a los trabajadores por cuenta ajena y les decimos, oye, ¿qué os parece? Que este dinero que estamos pagando a la Seguridad Social os lo paguemos directamente en nómina y tú ya ahorrarás para el futuro, porque claro, lo de las pensiones está como está. Pues la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena te dirían que sí, que mejor tener ahora el dinero que no tenerlo en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el trabajador por cuenta ajena tiene su nómina fija, tiene una serie de elementos de protección frente al despido, bueno, pues toda esa prestación por desempleo que el autónomo no tiene y que además es muy difícil dársela y no tiene sentido. El autónomo es una figura que genera actividad, que tiene muchas posibilidades de poder generar mucha riqueza y ganar mucho dinero, pero también tiene unos riesgos que le suponen pues, una serie de pérdidas al principio o en cualquier momento de su actividad y vive con esa incertidumbre. Con lo que, claro, si lo que estamos hablando es que esto lo hacemos por el bien del autónomo, pues claramente no estamos diciendo la verdad. El autónomo prefiere ser él el que decida en cada momento de su actividad cuánto quiere aportar a ese fondo, sabiendo, teniendo todos claro, que si uno cotiza por el mínimo, pues después la prestación que tendrá será la mínima. Y seguramente lo que te diga un autónomo cuando llega al final de su vida laboral es que no le dio el negocio para cotizar más. Y si le dio, pues seguramente le convenía más coger eso de más e invertirlo en otras cosas que le garanticen ahora tener unos ingresos que, bueno, pues que le permitan jubilarse con tranquilidad económica. Así que cuando nos dicen que esto se hace por el autónomo, realmente no nos lo creemos. No se hace por el autónomo, sino de hecho, bueno, se hace para equiparar la figura del autónomo al trabajador por cuenta ajena y con el único fin de hacer desaparecer el trabajador por cuenta propia, porque si ya tenemos el trabajador por cuenta ajena, ¿por qué queremos que el trabajador por cuenta propia, que el autónomo, sea igual que el trabajador? No, son cosas diferentes y tienen que ser cosas diferentes. Así que amigos, esto de los ingresos reales para la cotización no nos parece interesante, nos parece primero técnicamente muy complicado. Hay una amalgama de autónomos dentro del sector. Fijaos qué tiene que ver un autónomo societario con un profesional o con un trade o con un familiar. Bueno, pues nada que ver. O por sectores, pues en la agricultura, la ganadería, la pesca. Es muy complicado. Y claro, cuando hablamos de determinar por ingresos reales, ¿qué hablamos? ¿De ingresos o hablamos de beneficio? ¿Y cómo vamos a computar esto? ¿Mes a mes? ¿Qué va a pasar cuando tenga que pagar mi cotización del mes anterior que tuve beneficios, esta en la que he tenido pérdidas y aún así tengo que comer? Nos parece muy complicado hacerlo bien. Hacerlo mal seguramente sea facilísimo, se ponen unos tramos y bueno, pues ahí cada uno que se apañe con lo que le toque en cada uno de esos tramos. Así que de justicia social tampoco nos parece, no nos parece que sea justo tratar a todo el mundo igual. Lo que es justo es tratar a cada uno de manera diferente por sus circunstancias diferentes, con lo que no nos parece una medida que busque la justicia social. Y, por supuesto, no nos parece una medida que se haga para favorecer los derechos de los autónomos, porque, bueno, pues eso ya cada uno decide. Si quiere tener más derechos o menos derechos, más pensión o menos pensión, pues cotizará más o cotizará menos. Y digo uno decide si puede decidir, porque si su actividad no da para más, pues decidirá, bueno, pues afrontar ese problema
cuando llegue, o de otras maneras posibles, o en el futuro. Así que yo prefiero la libertad para los autónomos para que, bueno, pues tengan más herramientas para lidiar con lo fundamental que tiene un autónomo, que es el riesgo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que, bueno, pues veamos hacia dónde va esto de la cotización por ingresos reales. Nos da un poquito de miedo, nos parece que lo que se busca es hacer desaparecer la figura del autónomo empresario e irnos pues, a una figura de autónomo trabajador que prácticamente se diluya las diferencias entre el autónomo trabajador y el autónomo por cuenta ajena. No lo entendemos, ya existe el trabajador por cuenta ajena y además en nuestro país pues la riqueza y los puestos de trabajo lo generan los autónomos que tienen una actividad empresarial y bueno, pues está muy lejos de lo que es, como decía, un trabajador por cuenta ajena. Así que os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que es gratis, que no tiene ningún coste, que a nosotros nos va a venir muy bien. Y bueno, pues si lo que queréis es seguir informados de todas estas medidas que se quieren tomar para los autónomos y para las pymes, aquí tenéis la lista de reproducción. Adiós, adiós.